Ahora sí. Vamos a comenzar entonces en este ciclo de acupuntura científica con el tema de electroterapia. La idea de hoy, insisto, no es entregar toda la información. Para hablar de electroterapia tendríamos que hacer un curso. Ahora entiendo, chicos. No se escucha bien acá en Instagram porque la señal está más o menos. Váyanse acá al Facebook para que vean de mejor manera la transmisión, ¿sí? Y bueno, el día de hoy sí o sí vamos a hablar sobre diferentes tipos de corrientes, diferentes aparatos, el TENS, electroacupuntura, ¿sí? Va a estar bien entretenido. Así que comencemos, pues, Pablo. Comenzamos. Perfecto. Un poquito de historia. ¿Cómo? O sea, esa es la pregunta. ¿Cómo comienza la electroterapia en nuestra era humana? O sea, entendiendo que la electricidad o estos fenómenos eléctricos han estado siempre presentes, ya hablamos más o menos de los átomos, ¿cierto? De los átomos eléctricos. Esto no es nuevo, es decir, los egipcios, cuando en el antiguo Egipto, lo que hacían era tomaban el valle del Nilo, ¿ya? Y cuando tenían dolores, se lo aplicaban. Ignoro cómo era el ritual. Y sin embargo, más adelante, por el segundo siglo, más o menos galeano, también empezó a tomar el pez torpedo, que es como una especie de raya, ¿ya? Y también la ponían en la cabeza a las personas que sufrían dolores de cabeza. Por ahí tenemos a nuestro cachorrito acá. A nuestro amigo Banzai, que quiere estar presente el día de hoy. ¿Ya? Entonces, claramente esto no es nuevo, esto es bastante antiguo y como se rige bajo los aspectos de la física clásica, ¿ya? Entendemos que los agentes electrofísicos incluyen ondas electromagnéticas y ondas eléctricas. Y como son ondas, se pueden ver graficadas, ¿ya? Entonces, básicamente la podemos ver graficada como una onda. Y esto es lo que les decía, el doctor Joule empezó a darse cuenta que la energía mecánica se podía transformar en calor. Perfecto. Y a través de este movimiento de partículas. Exacto. Entonces, claramente, cuando teníamos calor, aumentaba la cinética de las partículas. ¿Y qué es la partícula mínima de cualquier materia? O sea, ¿cuál es la partícula? La unidad funcional de la materia finalmente vienen siendo los átomos. Claro. Y esos átomos también pueden estar cargados y van a responder a otras cargas. Y ahí es donde empieza el flujo de electrones, por ende el flujo de átomos, ¿ya? O de moléculas. Si nos vamos a la neurona, nosotros vamos a estar hablando mucho de moléculas de sodio, potasio, que finalmente se traduce, como lo pueden ver ahí en la imagen, en un potencial de acción. Entonces, entendamos que el potencial de reposo de una membrana o de la neurona siempre va a partir en menos 70 milivolts aproximadamente. ¿Ya? Algunos autores van a hablar de menos más, pero por ejemplo en el nervio motor estamos hablando de que el potencial de reposo es de menos 70 milivolts. Y para que se pueda transmitir el potencial de acción, lo importante es que este potencial de reposo se haga más positivo. ¿Ya? Aquí subiendo esta escala. Exacto. Muchas gracias, pizarrita amiga por ahí. ¿Ya? Y una vez que alcanza ese umbral, el potencial de acción solo sí se va a transmitir si alcanza ese umbral. Ese nivel, exacto. Que estaríamos hablando aproximadamente de los menos 55 milivolts. ¿Ya? Eso se traduce entonces en que la membrana se hizo más positiva. Sigue siendo negativa, pero se hizo más positiva. Se hizo más positiva, más cerca del cero en este caso, en claro, este entonces, umbral de milivolts. Luis Galvari se dio cuenta de eso cuando empezó a pinchar las ancas de la rana y se dio cuenta que uno pinchaba y con electricidad y se movía la patita. Exacto. ¡Wow! Y ahí empieza a quedar la tandalá y todos empiezan a querer ver de qué se trataba todo esto. Y finalmente sí podemos, siendo bien minimalista y siendo bien conciso, podríamos decir que nuestras neuronas funcionan prácticamente como un cable eléctrico. Exacto. Que se va a activar si se hace más positivo y se va a inhibir si se hace más negativo. Y también hablando con este flujo de elementos químicos, de protones, neutrones, con estas bombas sodio-potasio, que cuando se genera esta despolarización se da el estímulo para que, tan simple como por ejemplo, mover la mano. Exacto, exacto. Y obviamente entendamos ya que no podemos reducir el movimiento solo a eso. Es por eso que la electroterapia es súper cuestionada. Porque uno dice, y apareció en un momento de la historia, apareció el cinturón inteligente que te hacía hacer abdominales mientras tú estabas sentado. Claro. Y después uno dice,
no es tan así. ¿Ya? Obviamente, la electroterapia y todos los libros de agentes físicos lo promueven. La electroterapia sin ejercicios carece de fundamento científico, carece de resultados, de los resultados que realmente queremos. Entre ejercicios y electroterapia por sí sola, obviamente vamos a preferir los ejercicios, porque está parte de origen central. Exacto, como buenos kinesiólogos. Claro. Tú das la información, tú envías la información ¿para qué? Para que tu cuerpo se pueda mover de esa manera, lograr algún determinado resultado, ya sea, insisto, tomar una aguja, cualquier tipo de actividad, ¿sí? Ahora, bueno, ¿qué sigue después? Entendamos que, claro, el flujo de corriente puede ser dado por muchas cosas, ¿ya? Y entendamos que probablemente no todas las corrientes nos sirven para tener resultados terapéuticos, ¿cierto? No sé cómo se hace cómo se pasa el cambio. Acá. Dame un segundo, quiero conectar al... está en modo dibujo. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, claro, entendemos que la estimulación eléctrica transcutánea, ya el TENS, ha sido una estrategia que hemos utilizado los fisioterapeutas, kinesiólogos, no solamente en Chile, sino que también en el mundo, para manejar el dolor. Una de las estrategias que más se utiliza, de hecho, ya junto con el ultrasonido. ¿Ya? Y es súper paradójico, porque quizás muchos fisioterapeutas, cuando salimos al campo laboral, nos olvidamos de qué es una onda, qué es la longitud de onda, qué es la frecuencia, qué es la duración de pulso. ¿Ya? Y muchos ocupamos dispositivos bastante simples que nos permiten con un par de perillas lograr la magia. ¡Uy, pero sí, le dejó de doler! Pero ¿sabemos realmente cuál es el fundamento fisiológico de eso? Muy buena pregunta. Eso, ojo. ¿Ya? Y eso es cierto. A mí también, yo lo menciono, a mí me pasó. Yo, bueno, tuve la clase de agente físico, lo utilizaba, el típico, el TENS para aliviar el dolor. Pero vale, ¿qué tal si entramos a profundizar sobre un poquito más sobre esta intensidad de corriente, sobre las frecuencias y el para qué, ¿vale? Claro. Esa es la clave, insisto, para determinar qué es lo que queremos realizar y cuál es el objetivo terapéutico al momento de utilizar estas corrientes, más que simplemente la modalidad, que lo más probable es que te genere el efecto, pero ojo, somos todos diferentes, hay diferentes contextos, diferentes condiciones de salud que perfectamente pueden cambiar con determinadas frecuencias. Claro. Entendamos, ya que nos metimos en eso, ya. Seba, ¿cuánta agua has tomado tú hoy día? Llevo 2 vasos y medio. Oh, ¿y ustedes en la casa cuánta agüita tomaron? Aquí voy a ¿Se han hidratado, no? Acá la siguiente pregunta. ¿En qué influye el consumo de agua, por ejemplo, en la electroterapia? Creo que esa es la pregunta. ¿Sí? Súper interesante, ¿eh? Chicos, pueden comentar en... A ver, veamos qué dice el público por ahí. Súper interesante porque ¿no les parece que probablemente este potencial eléctrico, o hablando del flujo del sodio, ya cuando estamos hablando de finalmente un potencial bioeléctrico, estamos hablando del flujo del sodio en el axón? Sí. ¿Ya? ¿Y qué pasa si el sodio no tiene siempre la misma osmolaridad? Dicho de otra manera, ¿qué pasa si yo a un vasito ya le echo 1 gramo de sal y le voy echando, y le echo, no sé, 200 cc de agua, pero al otro le echo 1 litro de agua? ¿Van a tener el mismo sabor esas 2 vasos o botellas con agua? Lo más probable es que no. Exacto. La sal va a estar más diluida en uno que en otro. Eso quiere decir que va a tener mayor concentración ¿de qué? De iones. Y finalmente todo eso va a influir en cómo se transmite la electricidad o la corriente eléctrica. Sí. Mira, acá Karina describe que es un conductor de corriente, el agua. Por excelencia. Por su calor específico lo hace un excelente conductor. De hecho, yo si quisiera entre utilizar, no sé, agua y un gel conductor, mucho mejor es el agua. El agua, sí. ¿Ya? De hecho, aquí tú tienes... Acá está el ejemplo práctico. Claro. Déjame conectar la señal del Wi-Fi para mostrar por Instagram. Ya. Vamos a esperar. Bueno, les presento distintos tipos de electrodos. ¿Ya? Este de acá, que se ve por acá, es un electrodo de goma de carbón. Excelente conductor también.
¿ya? Pero este electrodo por sí solo, obviamente va conectado a los cablecitos conductores que por acá los tengo. Este, por ejemplo, el electrodo. Y lo conecto y ahí ya queda un dispositivo listo para utilizar. Bueno, no tan listo. Esta fundita que está acá, que es como una goma, una esponja de la loza, que uno utiliza para lavar platos de repente, ¿ya? Esto se hidrata y ahí ya queda mojadito para poder conducir la electricidad, ¿ya? Versus tenemos otros tipos de electrodos que son los famosos electrodos adhesivos, ¿ya? Ahora acá. Entonces, claro, estos son reutilizables, estos no son reutilizables. Guiño, guiño. Ya, en teoría, claro, no son reutilizables. Ya, ahora, si uno tiene el cuidado, ya, y no reutilizamos el mismo electrodo en otra persona, sobre todo con el contexto actual, ya, si uno va cuidando el electrodo de la piel y va colocando alcohol y desinfectando la zona. Y desinfectando la zona, te va durando más el electrodo. ¿Ya? Y en el mercado abierto están bastante elevados ahora estos electrodos. De hecho, se alcanzan los dos pares de electrodos por 5.000 pesos, 6.000 pesos aproximadamente. Entonces, bueno, del medio ambiente, ¿cierto? Sale mucho mejor. Sale mucho mejor. Y ahí me quería detener porque según el tipo de estimulación, la electroterapia se puede dividir en TENS, transcutánea, ¿cierto? En neuromuscular, aplicación neuromuscular directamente en la fibra motora, ¿ya? MES, que es muscular, es decir, yo también puedo estimular el músculo directamente, ¿ya? Y también FES. FES es funcional, estimulación eléctrica funcional. MES, estimulación eléctrica muscular. NMES, neuromuscular. TENS, estimulación eléctrica neuromuscular transcutánea. Y tenemos otra que no aparece ahí, que vendría siendo la PENS, percutánea, estimulación eléctrica percutánea. Ahora, lo interesante de estos chicos, lo que hemos conversado también con Pablo, al momento de realizar la electroterapia o la electroacupuntura, es la relación de la aguja cuando ingresa al tejido, ¿vale? Ojo, cuando hablamos de acupuntura, tengan presente que cuando ingresa esta aguja en el cuerpo se genera una microinflamación, ¿sí? Ahora bien, lo interesante de esto es, si a esta aguja le unimos corriente, ¿vale? Cuando hacemos este nexo, que ya lo vamos a ver en un rato más, cómo la corriente atraviesa todo este campo, que en este caso sería la piel, la grasa, hasta llegar al músculo. Claramente la corriente fluye de forma óptima, ¿vale? Donde queramos trabajar. ¿Qué es lo que lo diferencia, por ejemplo, con este tipo de electrodo, ¿vale? Que tiende a transmitirse por la piel. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en esta diferencia entre el uso del TENS y del electroacupuntor, ¿sí? Entonces, volviendo a eso, ¿ya? Es importante considerar que la ley de Ohm, o esta famosa ley donde el voltaje iguala la intensidad por la resistencia, también se respeta en nuestro cuerpo humano. Exacto. El mismo que tendríamos, por ejemplo, tú hablabas ayer con un amigo tuyo. A don Sasa, así que saluda a don Sasa. Claro, pasa lo mismo. De hecho, un cable, si es demasiado finito, ¿ya? Y corre demasiada electricidad, tiene mucha densidad de corriente, ese cable se va a calentar. Eso es lo mismo que pasa con la neurona. Así es. ¿Ya? Entonces, es bastante interesante lo que mencionabas, porque también ya nos vamos acercando a otro tipo de cosas. La grasa no tiene la misma conductividad que el músculo. Y no es la misma que el hueso. Y ojo, ¿y qué ocurre si tú estás en un contexto de deshidratación? ¿Sí? Por eso fue la pregunta, ¿cuánta agua estamos consumiendo el día de hoy? O si el agua influye en la conducción de la corriente, claramente que influye. Pero ¿qué pasa si yo el día de hoy me despierto y ya llevo 2,5 vasos de agua, ¿vale? Pero ¿qué pasa, insisto, si es que no he tomado agua? O si mi ritmo de vida generalmente es favorecer un contexto de poca agua, en el contexto, por ejemplo, de personas mayores que muchas veces están deshidratados. ¿Cómo puede afectar esto la conducción de la corriente? ¿Sí? A eso vamos con que muchas veces utilizamos determinados TENS como de forma transversal para todos, pero
es importante evaluar la condición de cada una de las personas. ¿Sí? A mí me ha pasado algo súper interesante. ¿Ya? En muchas ocasiones estoy atendiendo a un usuario o una usuaria y yo tengo este equipo de acá me permite saber cuánto miliamperaje te estoy aplicando. ¿Ya? Bajo esa lógica, todos los días, si te pongo el mismo electrodo en el mismo punto motor, a la misma intensidad, se debería mover igual o los umbrales no deberían variar. Exacto. Pero ¿qué tiende a pasar? Pero. No siempre es lo mismo. Exacto. Es decir, yo hoy día puedo estar estimulando mi brazo ya con 1000 miliamperes, ¿ya? Y no tener la misma respuesta al día siguiente, con la misma intensidad. ¿Y por qué se explica esto? ¿Ya? Primero, cómo está nuestra impedancia, cómo está nuestra hidratación, cómo está nuestra capacidad de transmitir la corriente a nivel iónico de nuestro cuerpo, microcelular incluso. ¿Ya? Y por otra parte, entendamos también que muchas veces cuando lo traducimos a una fuerza o una contracción muscular, la fuerza, si bien depende hasta cierto punto de la sección transversal del músculo, también va a depender de qué tan rígido o no esté la matriz extracelular, es decir, la parte no contráctil, la parte más tensil, los tendones, la fascia. Todo es fascia. La fascia se encarga de transmitir la fuerza. De nada te sirve tener así pedazo de célula muscular que tenga mucha fuerza y que haya mucha interacción sarcomérica, reclutamiento, si no tengo una matriz extracelular que lo pueda transportar. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a las personas que tienen distrofia muscular de Duchenne. Exacto. ¿Ya? Aprovecho de saludar también a toda la comunidad de enfermedades poco frecuentes, que se celebra su día el 28 de febrero, Mira. ¿ya? El Día Nacional de la Concientización de las Enfermedades Poco Frecuentes. Así que aprovecho de saludarlo ahí también. Ojo, chicos, entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de electroterapia, no solo vamos a hablar de corriente propiamente tal, sino que hay que entender el contexto donde se va a utilizar, ¿sí? ¿El contexto en qué sentido? En el músculo, ojo, tendón, fascia, no lo podemos dejar de lado. De hecho, ya está disponible en KineChen, en el canal de YouTube, la transmisión de acupuntura científica sobre la relación entre fascia y acupuntura, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando hice la transmisión? Que es muy interesante el efecto que describe cuando ingresa la aguja, que la doctora Lanchpa hace la relación entre una aguja de acupuntura, ingresa en el tejido y cuando tú rotas la aguja, es como si tuvieras un tenedor en una olla con tallarines. Ese movimiento es lo que hace la fascia que se enreda alrededor de la aguja. ¿Qué tal si a esto, además, aparte de esta rotación, le agregamos corriente? O sea, insisto, los efectos estarían bien interesantes. Lo otro, algo que me llamó, volviendo un poquito porque encontré súper interesante, porque de hecho en la cultura oriental, ya tú hablaste una correlación entre la fascia o la distribución de la fascia y los puntos de acupuntura. Exacto. Que paradójicamente son muy similares o incluso comparten los mismos meridianos, ¿no? Sí, no, y lo interesante es que en este estudio describen que en los puntos de acupuntura, cuando se ingresa la aguja y tú vas a sacar la aguja, se genera un 18% de mayor tensión en el punto de acupuntura respecto a un punto de no acupuntura, un punto chama, un punto placebo. Dando palos ciegos, hacia dónde quería llevar o hacia dónde yo he estado pensando mucho esto, te lo he dicho. Finalmente, el componente de la fuerza es transmitido por la fascia, es transmitido por el tendón, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la energía que no se transmite y que queda? Es la fascia quien tiene que aguantarlo, que se traduce finalmente en energía potencial elástica. ¡Oh! Dicho de otra manera, entonces, se traduce en puentes de energía y no estamos muy lejos de ello. Perfecto. Porque es energía potencial elástica que puede tolerar. Así es. Sí. ¿Ya? Bueno. Siguiendo con ahora, después de esta... Después paréntesis. Insisto, aquí dentro de la transmisión vamos a tocar un punto, nos vamos a apasionar en alguna área, nos vamos a profundizar, después vamos a volver en esta línea. Se describen, por ejemplo, diferentes tipos de frecuencias en
diferentes tipos de corrientes, ¿sí? Hay de baja frecuencia, media y alta frecuencia. ¿Cuál es la diferencia, Pablo? Ya, vamos a hablar de la clasificación cuantitativa de las corrientes. También la hacen en base a la frecuencia de baja frecuencia, es decir, de 1 a 1000 Hz. También tenemos la corriente sin frecuencia, que frecuencia sería 0, porque sería una corriente continua. Exacto. Las corrientes de media frecuencia van entre los 10.000, entre los 1000 y los 10.000 Hz o 10 kHz, si estamos hablando del orden de los kHz. ¿Ya? Y la alta frecuencia ya supera los 10 kHz, ahí estamos hablando de la onda corta, la microonda, la radiofrecuencia, Exacto. el ultrasonido, ¿ya? Y en fin, todas las corrientes que impliquen una mayor frecuencia de 10.000 Hz sería alta frecuencia. Aquí agregar también que en este tipo de frecuencias no son frecuencias ionizantes. ¿En qué sentido? Que si utilizamos el TENS, utilizamos electroacupuntura, o por ejemplo la TIF o la onda rusa, o ultrasonido, no vamos a cambiar la estructura de las moléculas, ¿vale? Ahora bien, si utilizamos una alta frecuencia, muy alta, ¿vale? Que podemos generar el día de mañana con la radiación ultravioleta una alteración de la estructura, ¿sí? Y es así cuando se altera esta estructura que se generan diferentes tipos de neoplasias, proliferación celular, en otras palabras, se pueden generar el cáncer, ¿sí? Por lo tanto, aquí voy con esta información, que este tipo de corrientes tiende a ser segura, pero en ciertos contextos. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. De hecho, si nos vamos a las corrientes de baja frecuencia, a las corrientes más utilizadas, las corrientes más utilizadas son la clásica corriente bifásica pulsada, que es la que conocemos vulgarmente o coloquialmente como el TENS. Como el TENS. ¿Ya? De hecho, ojo, esta gente linda, Esto no es TENS. TENS es la aplicación transcutánea. Así es. ¿Ya? Ojo con eso. Cuando hablamos de esta corriente, este clásico dispositivo que parece radio, ¿qué le hicieron cuando fue al kine? No, pues la corriente. La corrientita esta, ¿cierto? Que te salta el musculito, ¿ya? Pero esto se llama, estimados y estimadas, corriente bifásica pulsada. ¿Y por qué? Esto tributa a la clasificación cualitativa de la APTA, American Physical Therapy Association. ¿Ya? Y la APTA la clasifica en torno a polaridad o dirección, es decir, si está solamente en la zona positiva, ya va a ser una corriente monofásica. Si está solamente en la parte negativa, también va a ser una corriente monofásica negativa o monofásica positiva. Ahora, cuando son corrientes que están en ambas fases, ya positiva y negativa, se habla de corriente bifásica o bipolar. ¿Perfecto? Tenemos la corriente que es continua o es pulsada. La corriente continua puede ser monofásica, ¿ya? O puede ser bifásica. Exacto. ¿Ya? Cuando es bifásica y es continua, hablamos de la famosa corriente alterna, ¿ya? Que es la que nos permite no quedar pegado en el enchufe. Y ese es uno de los grandes descubrimientos, sí. Pues, la corriente alterna, ya que finalmente hace todo más seguro. Antiguamente no es que uno haya metido los dedos al enchufe ni nada. ¿Cuántas veces a pesar ahí de uno aprendió? Uno se obsesiona con la corriente, ¿eh? ¿Ya? Usted no lo haga en casa. No lo haga en casa, por favor. No meta los dedos al enchufe, ¿ya? Y si lo metió las manos al enchufe y se salvó, fue gracias a la corriente alterna. Porque en ningún momento llegó a cero. Claro. Va cambiando la polaridad, entonces eso te va permitiendo que no quedar pegado al enchufe. Cuando nosotros tenemos una corriente monofásica, tú te puedes quedar fácilmente pegado, porque va a cerrar el puente, no circulan electrones en otra dirección. Eso es lo que hace que la corriente monofásica, ¿cierto?, continua, o lo que denominamos corriente galvánica, también sea peligrosa. O sea, esa es la que también te quedas pegado y te pueden generar las quemaduras. Exacto. Y después vamos a hacer en la pizarrita qué pasa con la corriente galvánica, ¿ya? Que, insisto, escapa dentro de estas aplicaciones, ¿ya? Sí. En kinesiología utilizamos la corriente galvánica, ¿ya? En una modalidad percutánea, que sería la electrólisis percutánea o la microelectrólisis percutánea, va a depender de la marca, ¿ya? Pero finalmente la corriente es es corriente galvánica, ¿ya? Y las otras clasificaciones de la APTA o las otras criterios es si la corriente está
simétrica o asimétrica. ¿Ya? En la corriente bifásica pulsada, la simétrica nos va a servir más para estímulos motores y la asimétrica, es decir, que no tienen la misma densidad de carga arriba y abajo, hablando de la polaridad, ¿cierto? Ahí no es la misma. Eso hace, ya, para que lo entendamos en la casa, cuando nosotros utilizamos un dispositivo de corriente bifásica pulsada, por favor, CBP o TENS, ¿ya? Nosotros tenemos por lo general la capacidad de elegir dos tipos de ondas, si queremos una simétrica o una asimétrica. La fibra motora no se adapta tan fácil como la fibra sensitiva, la fibra A-beta. De hecho, si ustedes, ¿cuándo estimulamos la fibra sensitiva? Cuando ustedes se están poniendo el calcetín en la mañana. Así es, sí. O sea, ¿cuánto dura la descarga o cuánto tarda en acomodarse la fibra A-beta? ¿Ya? Solamente lo que te demoraste en dejar de sentir el calcetín en la mañana. Para después volver a sentir el calcetín, tienes que moverlo y darle otro estímulo. Entonces, por eso, los dispositivos de corriente bifásica pulsada, ¿ya?, tienen esta capacidad de hacer las ondas asimétricas, para que no se acomode. Es decir, tiene un componente galvánico, un componente de continuidad. Si sumamos y restamos las cargas, tiene como un 0,1% aproximadamente, según lo que nos comentaba el colega Albayay, Carlito Albayay, en algún momento que él hizo como este experimento de ver con osciloscopio cuántos. Buenísimo. ¿Ya? Con Hernán de la Barra también, por supuesto, ambos mentores míos. ¿Ya? Entonces, así es como vamos clasificando las ondas, ¿ya? Y acá ya vienen otras cosas y aparecen estos estudios famosos de antaño, el estudio de Lee y Bach. Un estudio icónico. Ojo, año 76. Ya, exacto. ¿Ya? Entonces, acá Lee y Bach se van dando cuenta que a medida que aumentábamos la intensidad, íbamos en el orden de los milivolts, acá, ¿ya?, podíamos ir activando o reclutando distintos tipos de fibra, partiendo por las más fáciles de activar, que eran las fibras A-beta. Son las fibras que te hacen sentir la vibración, el cosquilleo, ¿ya?, el hormigueo. Todo eso viaja por la zona posterior de la médula espinal y llega finalmente hacia el tálamo y después del tálamo a la corteza somatosensorial, que es donde interpretamos, donde está todo nuestro cuerpo representado. El homúnculo sensitivo y el homúnculo motor. Exacto. ¿Ya? Después se vendrían activando las fibras A-delta, que son estas del dolor primario. Es decir, si yo voy y te pellizco hoy y te genero ese estímulo, ya vamos a hablar de estímulo doloroso, no de dolor. Exacto. Ya, quiero hacer bien la diferencia. ¿Ya? Si alguien lo sabe por ahí, por favor, déjenlo en los comentarios. ¿Por qué hago esa salvedad? ¿Ya? Pero efectivamente, después se activa la fibra A delta y lo más difícil de activar es la fibra C. Por eso, ya cuando el kine se le pasó la mano, ya, y no te fue, hay veces que llegan y digámoslo, uno se acostumbra a la tensión y uno siempre tiene más o menos, maneja, siempre en el orden de los 1000 miliamperes empieza a sentir. Y hoy día te fuiste y te pasaste. Estás hablando, te quedaste hablando de claro, cómo dormiste, cómo está la hidratación, y pum, se te subió y de repente se nos pasa y claro, llegamos a la fibra C. Pero antes de eso, estimulamos probablemente la fibra motora, ¿ya? Es decir, la motoneurona alfa. Y dentro de la motoneurona alfa también recordar que tenemos la motoneurona A alfa 1 y la motoneurona A alfa 2, que ahí entramos ya en otro terreno, no sé si nos dé para darle tanta profundidad hoy día. Dejémoslo para tal vez otra transmisión. Ya, pero básicamente que yo podría selectivamente activar fibras motoras rojas o fibras motoras blancas. Sí. Ahí la dejo. Chicos, ¿alguien tiene hasta el momento alguna duda, pregunta? Vamos a ver, se va entendiendo. Benjamín Santander, saludos, profe Pablo. Excelente tema, dice Mónica Andrea. Es un conductor de corriente, perfecto. Perfecto. Pues insisto, si alguien tiene alguna duda, pregunta, pueden escribir acá en los comentarios, tanto en Facebook como en Instagram. Gente linda. Recordando que estamos en este ciclo de charlas de acupuntura científica. El día de hoy estamos hablando sobre electroterapia. De hecho, fíjense, acá voy a mostrar un poquito sobre las olas. No sé si se alcanza a apreciar. A ver, voy a dejar de compartir acá para que puedan ver de mejor manera esto.
esto que está acá es parte de lo que me entrega el manual del electroacupuntor. Y si se dan cuenta, es similar a lo que hemos estado hablando, ¿vale? El diagrama de circuito no, eso es para Don Sasa, para los ingenieros eléctricos, que aquí no es el tema, sino que hoy día enfóquense, perdón, acá. No es el tema por el momento. Por el momento, porque ojo, que eso es otro tema, es para profundizar otra clase y no es la temática del día de hoy. Súper bien explicado, perfecto, vamos bien. ¿Qué dice la gente en Facebook? Interesante, vale, ya lo leímos. Seguimos entonces, Pablo. Perfecto. ¿Y en qué está? Bueno, esos son, a grosso modo, la intensidad en el orden de los miliamperes, por lo general, se puede modificar. Pero hay dispositivos que va a depender, por ejemplo, este dispositivo es un dispositivo económico, ya hablando económico en relación a los dispositivos, por lo general, oscila... No va a comprar S-Tens con esto. Claro. Este es un dispositivo que está llegando al 1,5 millones, casi llegando a los 2, y este es un dispositivo que sale entre 60.000 pesos y 80.000 pesos. ¿Ya? La diferencia, claro, ambos generan corriente, esto genera solamente corriente de baja frecuencia, ¿ya? Y no genera corriente sin frecuencia. También este genera corriente de baja frecuencia, ¿vale? De lo que hemos estado hablando hasta el día de hoy. De hecho, ambos son de corriente bifásica pulsada. Por acá. Y era la sola que le estaba mostrando, chicos, en relación a al tipo de corriente del electroacupuntor, ¿sí? Por lo general, en estos dispositivos que son... Este dispositivo es el más básico que van a poder encontrar en el mercado. De hecho, es todo manual, ¿ya? Y lo interesante de esto es que la intensidad va a depender de qué tan cargada esté la pila o no. Sí. Entonces esto tiene solamente 10 niveles. No sé si se logra ver ahí. Por ahí, claro. 10 niveles, ya, en cada uno de los canales. Entonces va a depender de qué tanta carga tiene esto, cuánto voltaje tiene la batería. ¿Ya? Distinto es, por ejemplo, el otro dispositivo, el dispositivo grande de BTL. El dispositivo grande de BTL, ¿ya? O los otros dispositivos más grandotes, que tienen por lo general corrientes de media frecuencia, de baja frecuencia, sin frecuencia, que es más difícil encontrarlo. Sí. Viene dosificado y uno puede ver cuántos miliamperes, ojo, cuántos miliamperes está entregando ya la máquina. Distinto es cuánto realmente es la energía que está llegando al tejido. Exacto. Es otra cosa y ya creo que ya lo dejamos bien claro al principio. Sí. Y eso creo yo que es uno de los grandes vacíos que tienen todas, que tienen la mayoría de los estudios. Yo no he visto estudios donde se vea la impedanciometría antes de dosificar una corriente. ¿Cómo voy a saber yo que si le estoy aplicando, no sé, 10 miliamperes a una persona, le está llegando la misma energía que al otro que le apliqué 15 miliamperes o 10, los mismos miliamperes en distintas personas? Es distinto, no lo sabemos. ¿Tenemos cómo saberlo? En estos momentos, no. Yo no conozco alguna máquina en el mercado que me diga, ¿sabes qué? Está recibiendo realmente esto en el tejido o lo está transmitiendo de alguna forma. ¿Ya? Entonces, ¿en qué estamos en la presentación? Volvamos. A ver. Ya, eso en torno a lo que es la amplitud. La amplitud la vamos a medir en miliamperes, ¿ya? Y acá tenemos nuevamente la duración de pulso, ¿ya? Esto es unos gráficos que nos plantea el libro de Michel Cameron, ¿ya? Donde claramente a una determinada cantidad de microsegundos, la corriente bifásica pulsada por lo general, el pulso está en microsegundos, ¿ya? Va a llegar, por lo general estos dispositivos chiquititos te permiten una duración de pulso de máximo 300 microsegundos. ¿Ya? Es súper heavy porque uno dice, oh, entonces nosotros no podríamos activar fibra C con una corriente bifásica pulsada. Claro, según este mismo y gráfico. Efectivamente es así. Para activar la fibra C o ese dolor lento, ese dolor que te viene después pulsante cuando te pegaste en el dedo chico y te quedó doliendo las 3 horas después,
ese dolor lento es transmitido por las fibras C, no por las fibras más rápidas, las fibras A delta, Claro. ¿ya? Y las fibras A delta se logran activar hasta en los 300 microsegundos de duración de pulso. Estamos hablando de en la onda, ¿ya? Es súper interesante. Primero tenemos nuevamente el mismo orden de activación. A menor duración de pulso vamos a activar fibras A beta. De hecho, como lo más óptimo en cuanto a mi experiencia en torno a estímulos sensitivos, ¿ya? Por lo general, cuando ocupo la corriente bifásica pulsada estímulo sensitivo, utilizo duraciones de pulso entre 60 a 80 microsegundos, ¿ya? Que es lo mismo más o menos que plantea Cameron en el libro, ¿ya? Para estímulos motores, hay muchos colegas que utilizan 150 microsegundos ahí, o sea, no interesa mucho, claro, no hay tanta pero sí diferencia. te puedo adelantar que mientras la duración de pulso sea mayor, el estímulo va a ser más desagradable. ¿Por Claro. qué? Porque estaríamos cerca, ya si tenemos 300 microsegundos, ¿ya? Estaríamos cerca del dolor agudo, de las fibras A delta, el dolor rápido. ¡Ay, me duele, me duele, me duele! Claro, y eso es lo que también te reflejan los pacientes cuando le colocas Exacto. con esta frecuencia. Y el estímulo motor va a depender mucho más de la intensidad. Sin embargo, yo en lo personal, a mí me gusta trabajar con frecuencias de 100 Hz. ¿Por qué? Encuentro que es más cómoda, ¿ya? Perdón, no con frecuencia de 100 Hz, disculpen, con duración de pulso de 100 microsegundos, ¿ya? Es más cómodo, ¿ya? De hecho, si tienen algún dispositivo ustedes en su casa, ¿ya? De corriente bifásica pulsada, pongan una duración de pulso de 100, ¿ya? Pónganlo a umbral sensitivo, es decir, que se sienta, y después vayan subiendo lentamente la duración de pulso, ¿ya? Independientemente de la frecuencia, ¿ya? Y van a sentir cómo realmente duele, ¿ya? Es un estímulo desagradable y ustedes dirían, oye, pero ¿para qué quiero generar dolor? Claro. Podríamos buscar terapéuticamente generar dolor. Libro, por ahí están preguntando el libro de Michelle Cameron, ¿ya? O también el libro por el cual yo me baso es de Tim Watson, de electroterapia basada en evidencia. Tremendo. Perfecto. Bueno, ahí está, claro. Ojo que la gente de Instagram, acá en el Facebook, van a ver la presentación. Acá solo nos van a ver hablando sobre electroterapia el día de hoy. Seguimos. ¿Ya? Bueno, el otro parámetro importante, ¿ya? Y creo yo que es, a mi juicio, uno de los... Bueno, en verdad, estos tres parámetros son importantes. Primero, la intensidad, por saber si voy a estar a nivel sensitivo o motor, claro, o tolerancia. También la duración de pulso para saber más específico cuáles puedo activar, ¿ya? Y después tenemos ya la frecuencia. La frecuencia, toda esta, la frecuencia, si bien acá tenemos un compilado que nos hace Cameron, ahí Cameron habla de pulsaciones por segundo, ¿ya? Y entendiendo que los hertz es pulsaciones en un segundo, claro, entonces estaríamos hablando de hertz, ¿ya? Y ahí, obviamente, estos están basados en los estudios más anteriores, antiguos, por ahí del año 76, 86, si no me equivoco, el libro, un estudio de Lulis, que hace en torno a la frecuencia, ¿ya? Pero básicamente Cameron lo hace más lindo, el gráfico está mucho más bonito, claro, ¿ya? Y se van dando cuenta que tenemos fibras, primero, fibras rojas y fibras blancas. Las fibras rojas son oxidativas y son lentas. Esas son las que llamamos las fibras tipo 1. ¿Ya? Por ejemplo, cuando la gente realiza una maratón, ¿vale? Que necesita fibras de alta resistencia para poder realizar esta actividad en un largo plazo, ¿vale? Y esas son fibras que necesitan más oxígeno, y si uno sacara el músculo, ¿ya? Vería el músculo en un rojo intenso, ¿ya? Ahora tenemos las fibras, ahora tenemos las fibras glicolíticas, que son más anaeróbicas, que son las fibras tipo 2. ¿Ya? Como no necesitan oxígeno, son las que denominamos fibras blancas. De hecho, si ustedes sacan ese músculo y ustedes lo miran, es un músculo que se va a ver un poquito más oscuro y más morado, porque no requiere de tanto oxígeno como el otro. Exacto. ¿Ya? Y a raíz de muchos estudios se fueron dando cuenta que si estamos en umbral motor, ¿ya? Y empezamos a subir la frecuencia, ¿ya? Y si estamos, por ejemplo, en 1 Hz de frecuencia, es decir, tenemos una contracción por segundo,
y la podemos ver incluso. ¡Pum! Claro. ¿Ya? Ahora, si vamos en 2, vamos a ver 2 contracciones. Y así podemos ir subiendo, y llegamos hasta los 6, y de repente vemos 6 contracciones por segundo. Pero ¿qué ocurre si ya llegamos a 10 o a ¿Qué 15? pasa? ¡Oh, qué ocurre! Veámoslo. ¿Te Veamos, parece? tiro. Hagamos la parte. Ojo, el día de hoy es un ciclo diferente en esta visión de acupuntura científica, porque hoy vamos a hacer teórico, práctica la actividad. Sí, Susana, se está realizando la transmisión acá en el Facebook de Kinechen. Esta transmisión se está realizando tanto en Instagram como en Facebook. Veamos qué pasa, pues, Voy a Pablo. enchufar mi dispositivo. Oye, Bueno. El bíceps. ¿Alguien se acuerda más o menos? Bueno, el bíceps tiene un importante número, ¿ya? Un porcentaje importante de fibras tipo 2, glicolítico, ¿ya? Entonces, esta frecuencia, vamos a entender lo siguiente. Cuando sin electroterapia, cuando en condiciones convencionales, uno va reclutando fibras a medida que las va necesitando, ¿ya? Yo no, para levantar esta esponjita, no necesito la misma cantidad de fibras que para levantar esto, o levantar una mancuerna de 100 kilos como lo hago siempre. No, mentira. ¿Ya? Pero voy reclutando a medida que voy necesitando, ¿ya? Y eso se traduce en más frecuencia, ¿ya? Y esto responde al principio del tamaño de Henneman. A medida que voy aumentando mi tasa de descarga, voy reclutando más fibras. Entonces, es por eso que primero siempre vamos a reclutar las fibras rojas, o las fibras tipo 1, y después, cuando ya no nos da más, vamos a reclutar las fibras rápidas. ¿Ya? Vamos a colocar... Todo yo. Me presto yo primero, y después, es que tú lo hacemos con las agujitas después. Ya. Aunque pierda. Ya. Voy a ponerme lo más cercano posible. Un segundo. Ya, es importante. Ya. Ahí está. Ya. Vamos a primero encender el dispositivo. Ya. Vamos a colocar una duración de pulso de 100. Vamos a poner, porque a mí no me gusta. Ahí sí, de 100 microsegundos. ¿Ya? Ahí están los 100 microsegundos, gente linda. Duración de pulso. ¿Vale? ¿Ya? Ojo, hay algunos colegas que les gusta ocupar 150. A mí no me gusta porque me duele. ¿Ya? Y en relación también a lo que hemos explicado hasta el momento, ¿sí? Y ahora... Y ahora vamos a 1 Hz y lleguemos al umbral motor. Este tiene 2. Ya. Creo que tiene 2. 2. Sí. Ya, 2. ¿Ya? 2 y Hz. Vamos a ir subiendo la intensidad. Entonces, ahora, esta perilla está asociada con la intensidad. Comenzamos. ¿Ya? Por el momento no siento, el dispositivo está prendido. Y está en la intensidad 1. Cuidado. Es subsensitivo. Entonces estamos en umbral subsensitivo. ¿Ya? Por el momento todavía no siento. Seguimos subiendo. Ahora llegué al 2. No siento todavía. Está llegando a intensidad 3. ¿Siéntalo? No siento. A ver. Difícil que sientas. ¿Por qué? Porque estás con el otro. Bueno, ahora cosas que sí pasan. A veces se cruzan los cables. Ahora se nos cruzaron los cables porque queremos hacer muchas cosas el día de hoy. Ahora sí, estamos, mira, en intensidad 1. ¿Sientes Ya, algo? no siento nada. Era difícil que sintieran la otra. Ahí siento. Ahí, chiquillo, ustedes me van a tener que creer nomás, ¿ya? Pero yo siento. Este es el umbral sensitivo. Veamos más adelante qué pasa. Dale más. Ahí siento pequeñas contracciones. Ya estoy en umbral motor. Y ya se puede apreciar esta fasciculación, esta contracción de la musculatura. No sé si se alcanza a ver bien. No se alcanza a ver, pero podríamos... Pero Muestra mal el brazo, Pablo, para que la gente vea. no hay mucho que mostrar, pero veamos. Aquí estamos en intensidad 2,5 más o menos. Pero ahí se logra ver. Sí, se logra ahí apreciar. se logra ver. ¿Ya? Ahí estamos ya llegando casi al deltoide.
De hecho, probablemente estamos pasando por algún puntito motor cerca del deltoide. Mira. Sí, ahí se abre. Ya. Ahora voy a Seguimos aumentando. Un poquito más fuerte para que se note más. Bien fuerte nomás, no importa. Aquí estoy en intensidad 5. Ya, ahí se ve, ¿verdad? Súbelo un poquito más. Ya, ahí está. Intensidad 6. ¿Ya? Ahí está, perfecto, se siente y se logra ver, ¿ya? Ahora, Seba, vamos a pedirte ahora que vayas subiendo lentamente la frecuencia. Ahí hay 3. 3, exacto. Subamos otro. 4. 4. Y se ven todavía las contracciones, ¿verdad? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alto. Si se fijan, el músculo ya está casi contraído. A los 10 Hz el músculo se está tetanizando. Es como si nos estuviese dando un calambre. A eso le llamamos tetanización. Es el estado máximo de contracción del músculo. ¿Ya? Esa es la tetanización. ¿Ya? Acá, si nos vamos al potencial de reposo, lo más probable es que los pulsos se mantengan siempre en el periodo refractario relativo. Le están dando justo el tiempo para que el músculo no se alcance a relajar y se vuelve a contraer, ¿ya? Pero ahí pasa algo, fíjate bien, si bien está el músculo contraído, ya no está duro. Vale. Hay algunas fibras que... Hay algunas que están como que ya están con mayor contracción, pero, claro, pero no es completo. No es completo, el músculo todavía está... Ahora, ¿qué pasa, Seba? Aumentamos, ¿no? Si aumentamos, subámoslo a 30 Hz. Llegaste a 25. Ya, 25 Hz y el músculo está todavía, ya, blando. Mira, hay partes del músculo que no se están activando todavía. Claro. Ya, vamos a hacer algo. Ya, oiga, dejo atento al tiro. Más frecuencia no significa más dolor. ¿Ya? Significa un estímulo distinto. ¿Ya? Ahora, súbele a 70. Y fíjate ahora cómo ya Palo. el músculo está como palo. El músculo está duro. No es que, uy, qué bruto, qué duro mi músculo, pero está rígido. Ya está casi, me atrevería a decir que un 80-90% de las fibras está contraída, reclutada. Súbele a 100. Cuando pensé que no se podía más, ya se pudo más y ya está empezando a reclutar parte del deltoide. Y también parte del tríceps, un poquito de fasciculación. Ya, imagínate. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, mi gente linda, por favor, en la casa? ¿Ya? Vamos a ver el gráfico que tenía por acá. Vamos a ver. Podemos detenerlo, no hay ningún problema ya. No, si es parte del... es no, parte del no show. Se llama. Ya, entonces, si se dieron cuenta, en un principio, acá Cameron plantea esta línea como de tiempo, ¿ya? Donde entre los 0 y los 10 Hz solamente experimentamos sacudidas musculares, ¿ya? Pero entre los 10 y los 50 Hz tenemos el reclutamiento de las motoneuronas A-alfa-2, es decir, las fibras tipo 1, ¿ya? Y acá, entre los 10 y los 50 Hz, nosotros podríamos reclutar a todas las fibras lentas, pero el bíceps es un músculo que tiene predominantemente fibras rápidas. Por eso que ya la frecuencia crítica de fusión, es decir, la frecuencia de tetanización del músculo, máxima la encontrábamos ya cercano a los 100. Entonces, eso nos dice, probablemente podríamos ser selectivos a la hora de activar los músculos. Así es. Y va a depender del tipo de músculo que queramos trabajar y con qué objetivo. Eso exacto. Es lo interesante. ¿Hay algo? Yo agregar, ¿sí? Por eso es importante muchas veces cuando se utiliza esta máquina, muchas veces lo van a utilizar para el alivio del dolor. Está bien. Pero siempre es importante preguntarle a tu kinesiólogo de cabecera para qué lo vas a utilizar, si es que tú lo compras de forma independiente. Ahora bien, el kinesiólogo idealmente debería tener este manejo para entender el uso y con qué objetivo se quiere utilizar, ¿sí? Alivio del dolor, reclutamiento de fibras musculares, etcétera, etcétera. Claro. Y eso es súper interesante porque finalmente la frecuencia, ya la duración de pulso, ya vimos todos los parámetros que van a regir a toda la electroterapia. No importa que esto sea solamente de baja frecuencia.
Esto lo mismo, o la frecuencia, estaríamos hablando de frecuencia de bus más adelante, o la frecuencia... después vamos a hablar, no sé si alcancemos a hablar de corrientes de media frecuencia, pero se respeta exactamente los mismos parámetros para todo. Y eso es electrofisiología. Eso es parte de la misma fisiología. Así de simple, así de sencillo. ¿Ya? Y es súper interesante porque uno dice, oye, ¿el TENS lo podemos utilizar para el dolor? Sí, podemos utilizar para el dolor. ¿Qué vías estaríamos activando? Dejémoslo para otra transmisión, porque Perfecto. sí o sí podemos hablar de electroterapia y dolor. ¿Sí? Esa es otra visión, muy interesante. ¿Ya? Ahora, yo creo que pasemos a la parte, no, eso es interesante, pero tal vez a la parte donde entramos a picar. Esta es la segunda parte, gente linda, donde vamos a utilizar algo similar a lo que vimos, pero con agujas. Aquí donde integramos también la visión oriental. Chicos, si alguien tiene alguna duda, pregunta, por favor, escriban. ¿Se va entendiendo? ¿Se está escuchando bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, escríbanlo, ¿sí? A mí me encanta la electroterapia porque, insisto, es la unión entre Oriente y Occidente, ¿sí? Esa es una visión que a mí en particular me gusta mucho, donde se pueden integrar las dos visiones, ¿sí? En este momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el TENS. Ojo. ¿Lo hago yo o lo haces tú? No, por favor, adelante. Voy a utilizar el TENS y el electroacupuntor. A ver, acá. Este es el TENS y acá está el electroacupuntor. Muy interesante lo que vamos a hacer ahora, porque muchas veces me preguntan, oye, pero si es corriente, podríamos utilizar las mismas máquinas. Eso es lo que quiero que vean ahora. A ver, ahí sí. Ya, en Instagram los invito a que vayan acá a Facebook para seguir con esta segunda parte ya práctica, porque estamos teniendo muchos inconvenientes. Así que, gente linda, váyanse a Facebook. Nos vemos desde Instagram. Ya, seguimos aquí entonces. A la segunda parte, muy entrete, aquí donde va a correr sangre, ¿no? Aquí ese público. No es tan terrible. Voy a colocar el electroterapia. Vamos a ver qué dice la gente. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Perfecto. Seguimos. Ya, avanzamos. Ya. Y... Tengan presente que cuando se hace acupuntura, siempre, o idealmente, siempre se debe desinfectar la zona para evitar algún tipo de infección. Recordando que en la piel hay muchas bacterias, ¿sí? Los famosos Staphylococcus, los dorados, que andan por ahí dando vueltas. Voy a acercarme a esto. Dale. Bueno, tú cuando haces el MEP. El MEP también tienes que... También, exacto. Ahora, MEP tiene otra característica que también lo hace más segura porque el galvanizado de la agujita la esteriliza. Claro. Pero aún así se sigue todo el protocolo de aplicación percutante. ¿Quieres tu brazo? Hagamos el mío. Ya. ¿Seguro? Sí. Para que se vea la gente linda de qué estamos hablando. Oye, si pudieran ver la camilla como la tenemos. Ya, aquí lo vamos a hacer. Me siento como Mythbusters. Eso, Sí. derribando mitos. Y por acá. Punto de acupuntura vamos a utilizar. Para que sean también que hay una bonita asociación. Esto ya me lo hice con la práctica, me ha dado esto. De hacer, de colocar. ¿Estamos bien? Perfecto. Mira, me aproveché, coloqué agujas delgaditas. Pero la aguja delgadita es un arma de doble filo, porque tiene mayor densidad de corriente. Ay, vamos a ver. ¿Qué pasa el día de hoy? Vale. Si se dan cuenta en este momento, a ver, eso por ahí ya se puede apreciar que tengo dos agujas en mi antebrazo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Primero voy a utilizar el electroacupuntor, ¿vale? El electroacupuntor está por acá. Estos son los perritos de electroacupuntor. ¿Cuánto es el costo más o menos de esos? 80 a 100 mil pesos. ¿Adaptadores? Sí. La máquina 80 a 100 mil pesos. Estos adaptadores no tengo idea. Pongámosle 3 mil pesos, 5 mil. No creo que sean muy caros.
Ahí. Entonces, vamos a ver la corriente. Acá, ojo, estos equipos son diferentes. ¿En qué sentido? En cuanto a la tecnología. ¿Por qué? El aparato tiende a ser el mismo, pero por ejemplo acá se regula con perillas. Hay algunos que son electrónicos como estos, pero tienen el mismo principio, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, una frecuencia de 3, según este catálogo, ¿vale? Este es el blanco. Acá coloco el tiempo y puedo... ¡Ay, mucho! Oh, directo, inmediatamente. Si se dan cuenta, a ver, ahí ya estoy sintiendo la corriente. Vamos a sacar esto para que no sea tan... O sea, lo blanco, el cable blanco, el que está... El que está dando la corriente. Mira, muévelo tú, Pablo. Yo te voy ¿Este de diciendo. acá? Sí. Mucho. Opa. Despacio, dale despacio. ¿Vale? Ahí ya se está viendo la contracción, reclutamiento muscular, ¿vale? Wow. Entonces, son diferentes olas de corriente en los aparatos de electroacupuntura, ¿sí? Lo interesante va a determinar qué es lo que quiero lograr, ¿vale? Generalmente se utiliza la electroacupuntura para el alivio del dolor. Y ojo, también creo que ya no vamos a alcanzar a ver, pero hay reacción local y también a distancia, en este sentido, a nivel del sistema nervioso central. La liberación de opioides endógenos se genera con esta acción de electroacupuntura. Similar también con lo que se realiza en la electroterapia. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de la electroterapia en este momento? Tiene que ver con la colocación de agujas y que estamos pasando por cierta parte la piel y la grasa, ¿sí? Por lo tanto, esta impedancia es mucho menor. ¿Por qué? Porque en cierto ya estoy acá en el músculo. Por eso, fíjense, yo muevo un poco esto y ya se Mucho más genera rápido. el efecto, ¿vale? Como que no hay un punto medio. Claro. Como se siente y Listo. se contrae o no. Y va a depender también del tipo de corriente que estemos utilizando. Bueno. Chiquillos, en sus casas yo también estoy anonadado con esta parte, porque yo no estoy muy familiarizado con la electroacupuntura. Pero sí, todos los fundamentos de la electroacupuntura me hacen mucho sentido. Aquí también, ojo, tú acá puedes ajustar la frecuencia, la intensidad, y si ustedes se dan cuenta, también utilizamos los mismos principios del TENS. ¿Vale? Y yo podría utilizar, por ejemplo, el dispositivo básico con estos electrodos. Totalmente. ¿Sí? De hecho, mira, estos son los electrodos que se utilizan en el electroacupuntor, ¿vale? Ahora bien, ¿qué tal si... Porque si aplicamos, por ejemplo, estos, podríamos hacer algo súper entretenido y yo creo que la gente en su casa también lo agradecería harto. ¿Ya? Mira, esto es lo que yo, por ejemplo, utilizo muchas veces con mi terapia. Utilizo el TENS con otros adaptadores, pero tiende a ser el mismo principio. Ya, Pablo, juegue. Ya. Voy estratégicamente a bajar la duración de pulso para que no pasar a llevar o no activar ninguna fibra a delta ni que genere dolor. Perfecto. Ya, vamos a dejarlo en 60 microsegundos. Ya, y ahora empezamos. ¿Cuál? ¿Este es verdad? Sí. Ay, ya me duele. Ya. O sea, ¿Vale? Ahí siento. estamos en Perfecto. 1. Ya hay contracción en Ojo, 1. intensidad 1. Y ojo, insisto, esta es la gran diferencia, por ejemplo, entre el TENS con... ¿Dónde está el electrodo? Se me escondieron acá. Con estos electrodos respecto a la utilización de la aguja directa, ¿vale? Nos saltamos la bioimpedancia. Sí. Interesantísimo. Ahora, ¿qué cosa a mí me hace ruido en lo personal? ¿Qué tanta inflamación está generando esa aguja y qué tan a favor
o en contra de lo... Va a depender de lo que queramos realmente finalmente, ¿no? Sí. Realmente finalmente. Tengan presente, ojo, que cuando ingresamos una aguja en el cuerpo, se genera una microinflamación, ¿sí? Y eso también es una de las bases de la acupuntura, esta microinflamación que genera liberación de determinados químicos a grandes rasgos, locales, ¿vale? Pero también a distancia, a nivel del sistema nervioso central. Por eso es interesante determinar que si integramos la acupuntura con la electroterapia o la electroacupuntura, vamos a generar, de cierto modo, un doble beneficio, ¿sí? Claro. Como... Hay varias preguntitas que aparecieron en el Facebook. Dale, juega. Ya. Primero, bueno, saludo a México. Perfecto. ¿Ya? Tabasco, desde Tabasco. Buenísima. Ya. Ahí Susana pregunta, ¿la frecuencia va de acuerdo al dolor del paciente? La frecuencia va a depender de lo que nosotros queramos realizar. Sí. Por ejemplo, si queremos solamente buscamos la estimulación sensitiva, vamos a activar frecuencias para estimular solamente las fibras A beta, que con eso basta, por ejemplo, con una duración de pulso entre unos 60 y 80, ¿ya? Y una frecuencia entre 80 a 120, eso basado en los estudios de Lulis y Livac. No se la pierda la próxima transmisión, que vamos a hablar de dolor y ¿ya? Las frecuencias. ¿Y qué grado de intensidad se pone? Va a depender del dolor. Insisto, la respuesta es va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Porque, ¿qué intensidad vamos a colocar? Podemos generar, ocupar la corriente bifásica pulsada, ¿ya? O ahora me permito hablar de corriente bifásica pulsada, ¿cierto? Entendiendo que el TENS es la forma de aplicación. Esto con agujitas no es TENS, es PENS. Percutáneo Electrical Neuromuscular Stimulation, ¿ya? Entonces, va a depender de la intensidad. La intensidad va a depender si quiero estímulo sensitivo, motor, subsensitivo o doloroso. Así es. ¿Ya? Y vamos a ver que las sacudidas musculares van a tener también distintos efectos. Y esto puede tener efectos de relajación, un efecto indirecto también para combatir el dolor, que no nos vamos a meter en dolor. ¿Ya? Todavía no. ¿Ya? Y también puede tener efectos a la hora de entrenar al músculo. Y ahí es donde entra el NMS, o Neuromuscular Stimulation. Por ejemplo, ¿en qué contexto se podría entrenar un músculo? ¿O un gesto técnico? Gesto técnico. Mucho en usuarios con secuelados de ataques cerebrales. Exacto. Por ejemplo, tomar un teléfono. Este movimiento tan simple de voy a tomar el teléfono. Si yo no tengo control, un óptimo control, o si tengo una espasticidad muscular, el hecho de hacer esto es muy complejo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Sería interesante utilizar la corriente para favorecer que este músculo que está contraído de forma constante, que tiene una mayor tonicidad muscular, se pueda relajar. ¿Para qué? Para generar este gesto motor de tomar el teléfono, o un vaso de agua, o un tenedor, asociándolo como kinesiólogo a las actividades de la vida diaria. ¿Qué más? Ahí se... Wow, siempre quise ocupar los TENS, pero con pinzas, pero con ustedes me lanzo. Susana, efectivamente, estamos hablando hace poquito el tema legal. Si usted es fisioterapeuta, al menos acá en Chile, también creo que en México, en Costa Rica, usted está facultado para la aplicación de agentes electrofísicos. En teoría, eso es lo que, insisto, esto no en teoría, por favor. El llamado es, si usted no sabe dosificarlo, por favor... Precaución, por favor. Sí, especialícese. Sí, y ojo, también ocurre mucho que se entrega el TENS como hoy en día también hay mucho fácil acceso, pero si yo no tengo los conocimientos básicos, si voy a empezar el día de mañana a practicar para ver qué resulta, precaución. Eso sería un buen consejo. Usted no lo haga. Estudie mucho, pregunte a su docente guía, recordar o volver a preguntarle a su profe, si usted es profesional joven, salió recién, vaya a preguntarle a su profe de fisioterapia, oiga, profe, quiero más de esto, o también buscarlo, el libro del Cameron, el Tim Watson, el libro de Hernán de la Barra también es materia, es física, es biofísica. Entonces, hágalo con precaución, ¿ya? Y dice, insisto, yo también, y si usted está facultado y se siente seguro, hágalo porque usted puede hacer aplicaciones percutáneas. La ley de Chile al menos no te lo restringe. Así es. ¿Ya? En sus diferentes modalidades. En sus diferentes modalidades, y es súper explícito. Vamos, creo que lo tenía por acá, en alguna parte, pero
la ley establece que el fisioterapeuta kinesiólogo es capaz de puede utilizar estas modalidades. Y eso nos permite también utilizarlo con aguja. ¿Podemos utilizar corriente galvánica? Sí, la corriente galvánica te puede llegar a quemar incluso. Sí, por eso hay que ser súper quisquilloso. Con la corriente galvánica hay precaución, que es diferente a la corriente que estamos utilizando acá con el electroacupuntor o con el TENS. Claro. Si nos va quedando tiempo, podríamos hablar después de corriente galvánica, pero yo creo que vamos a... Sí, yo creo que se la dejamos para más adelante. Oye, veamos un poquito más de frecuencia. Veamos, entonces vamos viendo, le voy a bajar un poquito la intensidad. Y voy a subir la frecuencia. Y ahí ya se está alcanzando estado de tetanización. Mira, dale. Vamos a colocar acá para que se vea mejor. Y aquí, fíjense, en mi dedo medio ya no lo puedo mover. O sea, lo puedo mover, pero me va a doler. Claro. Y efectivamente, estos son músculos probablemente más pequeños, tienen un vientre muscular más pequeñito, sí. ¿Ya? Y son músculos por lo general, no me acuerdo si estarán bipenados, unipenados, el profesor de acá. Bipenados, sí. Sí, pero sus sarcómeros son cortitos, son muy cortitos, por ende son también oxidativos. Y esto es esperable que su frecuencia crítica de fusión esté o se alcance a frecuencias inferiores a 50 Hz. Acá estamos en estos momentos con 17 Hz y ya estamos con el músculo completamente tetanizado. Buenísimo. Y es la gran diferencia en este caso, ojo también, entre el bíceps y los flexores de los dedos. Claro. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia también? Que aquí la corriente ya está pasando a través de la aguja, a diferencia de que si hacemos con esta misma frecuencia con los electrodos acá de superficie. ¿Sí? Acá nos estamos bypaseando la impedancia, sobre todo la impedancia, no de la piel, también, pero la de la grasa, que es el mayor aislante que tenemos. ¿Ya? Importante considerar eso, cuando aplicamos electroterapia, lo queramos o no, ¿ya? Mientras más superficie de grasa tenemos, va a penetrar menos la corriente. Y aquí donde lo que hacemos, por ejemplo, en acupuntura, no tengo a mano la aguja grande, bueno. Así que, a modo terapéutico, sugerencia, si usted no quiere una aguja de acupuntura tan grande, yo creo que no estaría... ¿Qué pasa la aguja grande? Bajar un poquito el porcentaje de grasa, siempre una ganancia. Siempre va a ser positivo. Siempre va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, es súper interesante que no estamos realmente bypaseando la impedanciometría de los demás tejidos. Está bien interesante y ojo, y quizás para algún estudio cercano o lejano, no lo sabemos. Hay estudios que se basan, que tenemos tanto la corriente, ya sea la corriente bifásica pulsada, ¿ya? En la disminución de la espasticidad en usuarios con lesiones medulares o también con simulados de ataques cerebrales, ¿ya? Pero también tenemos otro tipo, o microcorrientes, que es una corriente de tipo monofásica, se comporta bastante similar a una bifásica, pero una corriente monofásica pulsada, ¿ya? Que se utilizan harto para la reparación de heridas. Sí, igual que también las corrientes, también hay corrientes de alto voltaje que se utilizan para la reparación del hueso, ¿ya? Y también para la recuperación de heridas, ¿ya? Y esto es un estudio, no sé si lo alcancé a mostrar, Seba, pero hay unos ingenieros o bioingenieros de la India que empezaron a estudiar el comportamiento de la piezoelectricidad del cuerpo humano. Sí, me dijiste en la mañana. Sí. ¿Ya? Entonces, volvamos a la génesis de esto. ¿Ya? Y si yo les dice, sonaría muy holístico decirles, chiquillos, chiquillas, somos energía porque somos átomos. ¿Lo podemos entender? Sí, yo creo que sí lo podemos entender. ¿Ya? En el sentido de que si yo cambio la frecuencia, yo puedo activar o inhibir o disminuir lo que yo quiera en mi cuerpo. Si sé el estado o el equilibrio también ha sido base. Bueno. Y puedo ir jugando con eso. Y eso es lo que finalmente hacemos los fisioterapeutas, kinesiólogos, kinesiólogas, ¿ya? Que nos dedicamos a esto. A través de ejercicios, a través de agentes físicos, buscamos acelerar procesos. Y ojo, interesante que mencionaste el equilibrio ácido-base, que ocurre en un proceso inflamatorio. ¿Cuánta acidez hay de forma localizada? Claro. De hecho, ¿cuántos protones están dando vuelta ahí? Me voy a tomar la libertad
¿ya? De traer la pizarrita, porque si no me voy a quedar con ganas de sacar la pizarra. Claro. Mira, aquí también estoy, si se dan cuenta, electroacupuntor. Y estamos generando efectos también similares a lo que utilizamos con el TENS. Insisto, aquí va a depender de la frecuencia que se va a utilizar junto con la intensidad. ¿Ya? Un poquito de la corriente, lo que podemos lograr, imagínate, corrientes de baja frecuencia, imaginemos una corriente sin frecuencia, ¿se ve ahí o no? ¿Sí? Voy a sacar mi brazo electrocutado. Ya, tenemos miliamperes, Ahí, ¿ya? ejemplo práctico gráfico. Y eso sería una corriente galvánica, ¿cierto? Corriente galvánica continua. Eso se traduce finalmente en que tenemos un electrodo que va a ser positivo y un electrodo que va a ser negativo, ¿cierto? El electrodo positivo, ya, le van a llegar cationes o cargas positivas, por eso se denomina cátodo. ¿Ya? Perdón. Menos. Perdón. Ahí sí. Le van a llegar aniones, por eso el positivo se va a llamar ánodo. Ahí sí. Claro. Ánodo. ¿Ya? Y al negativo le van a llegar cationes, por eso se va a llamar cátodo. ¿Ya? Fíjense lo que pasa, porque ¿cuál es el ion positivo más abundante en nuestro cuerpo? Protones. Tenemos el sodio y el calcio. El calcio. ¿Ya? Pero quedémonos en el sodio, porque muchas veces, de hecho, cuando nosotros tenemos un edema blando, sin proteína, tenemos alta concentración de sodio. Agua, sodio. Más agua, más sodio. ¿Ya? Entonces, ¿qué empieza a pasar si esto empieza a andar? Se empieza a juntar acá más sodio. ¿Qué ocurre en una neurona que se empieza a hacer más positiva? ¿Qué desencadena? ¿Ya? Si la neurona se hace más positiva, se activa. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si la neurona vamos y le ponemos encima el ánodo? Se hace más negativa. Claro. Entonces se inhibe, y eso es lo que podemos hacer. Pero hay otros efectos que también podemos. ¿Qué ocurre cuando tenemos una inflamación? El pH desciende, ¿no? ¿Ya? Y fíjense lo que pasa, si nosotros tenemos mucho sodio, ¿ya? Si nosotros tenemos mucho sodio, ¿qué va a empezar a hacer? La molécula de agua, porque tenemos mucha agua, H2O, ¿ya? Se va a dividir en OH menos y hidrógeno positivo. Dando vuelta. Y eso va a quedar dando vuelta. Entonces, esto va a neutralizar el hidróxido, el sodio, formando hidróxido de sodio. Claro, que ocurre con el hidrógeno. Y al otro lado, ¿qué va a empezar a pasar? Esta zona negativa va a empezar a llamar a los protones y va a aumentar el pH, va a disminuir el pH de esa zona. Entonces, ojo, podemos jugar con el pH. Simplemente con corriente. Simplemente con corriente. Y eso es lo que buscamos muchas veces con la famosa MEP o microelectrólisis percutánea. Aprovecho de saludar a Oscar Roncio, por ahí debe estar pegándose con un libro en la cabeza mientras me escucha hablar, si es que está por ahí. ¿Ya? Pero sí, ¿ya? La electrólisis o la microelectrólisis percutánea, en el caso, por ejemplo, de MEP, ya que utiliza 1000 microamperes, ya la microelectrólisis percutánea va buscando estos efectos del cambio de pH más que el cambio eléctrico. ¿Ya? Oye, vamos resolviendo las preguntas para finalizar, supuesto, porque aquí nos vamos a quedar pegados, sí, vamos totalmente. A hacer un curso, o si no, vamos a estar aquí hablando. Por acá me dicen, ya saqué la corriente, ya me lo voy a sacar, gente linda. Hay hartas dudas por ahí, bacán. Hay harto. Son bacanes los sonidos. Sí, se imagina los juegos antiguos. Ya, vamos a ver esto. Insisto, vamos a estar aquí. Podríamos estar acá horas y horas. Puede ser la frecuencia, ¿vale? ¿Son frecuencias de electroestimulación? Sí. Sí. De hecho, recordemos que para la activación neuromuscular no necesitamos frecuencias tan grandes, ya de máximo de 100 si queremos alcanzar la frecuencia crítica de fusión. Claro. Si estamos hablando de corrientes de baja frecuencia, corrientes de media frecuencia es similar, pero no es lo mismo.
Mira, para saber, grande, Roiño, pregunta, para saber si un músculo no se activa por denervación o por debilidad, ¿se pueden ocupar estas corrientes? Sí, se puede activar. De hecho, uno lo que puede ir haciendo es con galvanopalpación, ir viendo la actividad muscular del músculo, valga la redundancia, y buscando el punto motor. ¿Ya? Por lo general, con el punto motor podríamos abarcar a nivel neuromuscular, pero también podríamos activar la musculatura a nivel motor. Entonces, eso va a marcar lo que finalmente va a ser la diferencia entre NMES y MES, muscular y NMES. Ahora, en usuarios o personas que están denervadas, por ejemplo, yo trabajo harto por ahí, y no sé si hay alguno de mis usuarios que tiene el síndrome de Charcot-Marie-Tooth, que es una condición neurodegenerativa donde las vainas de mielina se van comiendo, por así decirlo, de distal a proximal. Y en ellos, puntualmente, cuesta mucho encontrar el punto motor, ¿ya? Pero sí podríamos estimular a nivel de músculo. Si el nervio periférico está dañado, no va a servir de nada estimular a nivel neuromotor. Vamos a tener que estimular en el músculo, ¿ya? Y cuando estamos buscando estimular en el músculo es mucho más complicado en sí reclutarlo completo, porque convengamos que además las personas que están denervadas presenten infiltración grasa entre medio del tejido. Eso hace que cueste mucho más activarlo. Y la reclutación no va a ser la misma. Exacto. ¿Por qué? Porque va a estar este componente graso dentro del músculo. Eso también ocurre en personas mayores, ojo. De hecho, es súper interesante porque muchos estudios de personas mayores buscan generar o buscan hacerse a través de ratoncitos modificados genéticamente con estas distrofias. Claro. O con estas neuropatías. Entonces, así se simula un músculo envejecido. Buenísimo. Mira, ¿me pueden decir el nombre del libro de Cameron? Saludos desde México. Mitchell Ahumara. Cameron. Esta es la que tengo yo, la edición del 2013. ¿Ya? Ahumara. Michele H. Cameron. Áviles. Lo voy a escribir. Agentes físicos en rehabilitación. ¿Ya? Yo tengo la 13ª edición, si no me equivoco. ¿Ya? La editorial... Bueno, del Sevier. El Sevier, sí. Sí. ¿Ya? Y el otro libro es, que a mí me gusta mucho, de hecho yo se lo doy a mi estudiante, ¿ya? Electroterapia basada en evidencia, de Tim Watson. También es el Sevier. Sí. Watson es... El electro va a depender cuánto tiempo se deja estimulando la corriente, va a depender insisto, de tu objetivo terapéutico, primero. ¿Ya? Después de 15 minutos, por lo general, se tiene esta liberación de opioides endógenos, sí. ya sea por lo que sea. Y aquí lo que pregunta Susana, ¿cuánto tiempo debo dejar la electro con las agujas puestas? O sea, va a depender de lo que tú quieras realizar, pero si tú quieres generar una liberación de opioides endógenos a nivel del sistema nervioso central, se recomiendan estos 15 minutos. Claro. Ahora, por ejemplo, con corriente galvánica, en corriente galvánica uno tiene como una corriente que no es muy segura, uno actúa bajo rangos de protección y no son más de 10 o 15 minutos con una densidad de corriente, ojo, ya densidad de corriente, un concepto que no tocamos hoy día, pero es muy importante, con una densidad de corriente de 0,2 miliamperes por centímetro cuadrado. Perfecto. Ya vos, Pablo, creo que hemos dado mucha información el día de hoy. Hoy sí. ¿Algo más que agregar antes de finalizar? ¿Lo podríamos utilizar o no? Hoy, por supuesto. Ya, esto es lo que... Lo último, chicos, ya para finalizar el día de hoy. Ahora vuelvo a hacer conejillo. Pongamos el electrodo desechable. Ya. Un segundo. Déjame ordenar. Ya. Vamos a utilizar esta máquina de BTL, ya que es una máquina de electroterapia. Esta tiene distintos tipos de corriente galvánica, tiene corriente interferencial, corriente rusa, corriente básicamente de media frecuencia, de baja frecuencia y sin frecuencia. ¿Ya? De hecho, el otro día, se puede generar anestesia con esta corriente, eso es lo interesante. Exacto, pero ahí estamos hablando de corrientes interferenciales. Exacto. Otro capítulo. Sí, mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Comparar? Vamos a comparar.
en tus dos brazos. Ya, déjame colocar. Mira que aquí sí que se me han enredado los cables entre electroterapia, TENS. Ya, a ver. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? Si tienen preguntas, por favor, háganla. Aprovechen el momento, que ya nos vamos. Deja eso nomás, los electrodos vamos a colocarlos después. Ya, vale. ¿Ya? Entonces. Pero mira, acá tengo a ver. No, así nomás porque... Acá está. No, tranquilo, porque Ya. después desconectamos los electrodos nomás, los conectamos de manera distinta. Ya, vamos a poner ahora una corriente difásica pulsada. Ya va a ser simétrica, asimétrica. Va a ser simétrica porque va a ser motor. Y me preguntan cómo se llama esa aparatología que trae las 3 frecuencias. Ah, esta es una... Uy, no me acuerdo el modelo de esta máquina. Pero muéstralo para que... Sí. Ahí está. Ahí sí. Y claramente, si se dan cuenta, ahí podemos ver está en un formato en el cual tú puedes determinar tanto el tipo de corriente, la frecuencia, cuánta pausa, cuánto la duración. Entonces, claro, es una máquina mucho más específica. Exacto. Y si usted no se dedica a investigación o un centro o harto flujo de sí, pacientes, no es algo que... no es recomendable, de cierto modo, ¿vale? Claro, si solamente se queda en corrientes de baja frecuencia. Pero Claro. si usted utiliza corrientes de media frecuencia y de sin frecuencia, creo que al menos me ha funcionado bastante bien. Ya. Vamos a poner la frecuencia en... Vamos a una frecuencia de 50 Hz, ¿ya? Para asegurarnos de estar activando todas las fibras ya más oxidativas de esa zona. El pulso en 100 microsegundos, ¿ya? Y vamos a comenzar ahora. Comienza a descargar y acá quiero grabar también un poquito. No sé si se ve bien, no sé si salí. Mejor. Mejor esto. Ahí. Eso mejor. Ahí sí. Hay mucho reflejo entre las pantallas. Mucho reflejo, pero para que tengan una idea. La intensidad voy a ir subiendo. Y ahí me da los miliamperes que la máquina está emitiendo. Perfecto. No lo que el músculo está recibiendo. Es distinto y es lo primero que hablamos. Sí. ¿Ya? Y esos son las grandes limitantes que tienen los estudios. Y eso es lo que sería interesante el día de mañana de determinar, por ejemplo, cuánto corriente efectiva le llega al músculo. Claro. A nivel superficial o utilizando una aguja, en este caso, una aguja dentro del músculo. Eso sería muy interesante. ¿Se movió, no? No, yo hasta el momento no he sentido nada. Perdón. Ahora sí, estaba igual que en la otra. Se nos cruzan los cables de nuevo. Los cables. Parecen niños jugando con los equipos. Es que, ojo, como nos gusta esta área, claramente vamos a estar disfrutando. Nos podemos estar aquí horas. Ya, fue lo que nos pasó el otro día, que conversando llegamos a esto, ¿sí? Va subiendo la intensidad, ¿sientes? Ahora sí. Ya. ¿6? ¿Sentiste en cuánto? Baja un poquito. Ahí, 5.4. 5.4 miliamperes empezó a sentir. Exacto. ¿Ya? Ahora vamos a ver el umbral motor. Bueno, esto claramente es más específico respecto a estas máquinas, ¿sí? Claro, acá en las otras máquinas chiquititas dependemos de cuánta electricidad tiene, cuánta energía tiene la batería. En esto. Ahí se está. Esto va subiendo muy... Ahí está umbral motor. Y ahí vemos cómo se mueve. Vamos a subir un poquito más para que sea evidente. Dale. Ah, mira, vuelve un poquito para que se note la... Podemos mover la mano. Va subiendo. Fíjense. 27 miliamperes, ya está en umbral motor y podemos subir más todavía. ¿Ya? Bajamos. En 27 está el umbral más. Ojo. Ahora, también se ve otra cosa. Fíjate bien.
acá se mantiene contraído, también es por la eficacia mecánica del bíceps. Sí, sí, eso de hecho, eso es decir, la contracción en relación a sus puntos de inserción. Claro, ¿ya? Pero fíjate bien, no es la misma intensidad, probablemente, ya acá sí podemos dosificarla. Dosificar, ojo, lo que estamos entregando desde la máquina. Claro. No hemos podido, ya por favor, si hay alguien que sepa cómo dosificar la energía que está llegando realmente al tejido, se agradece bastante. ¿Ya? Entonces ahora sabemos que con 27 está tu umbral motor ahí. ¿Y qué pasa si ponemos aguja ahora? Uy, y con esos 27, con esos 27, no se va a aguantar. No, por eso vamos a ir subiendo lentamente. A no ser que quiera hacer la... ¿Cómo estamos de hora? Dame un segundo. Ya. A ver. ¿Sí? Pongámoslo nomás. Ya. Entonces, vamos a... Ojo, a los 27 se sintió. 27 sí. miliamperes se sintió. Y yo hago una pequeña contracción y todo se recluta. Ya, 27 umbral motor. Vamos a ver entonces qué ocurre si con esta misma energía se tiene el mismo resultado. ¡Guau! Vamos a ver. Ya, realmente nos funcionará. Nos estaremos bypaseando toda la impedanciometría. ¿En el bíceps o acá en el antebrazo? Bíceps para que sea... Ya. Para que sea en el mismo lugar. Oye, ¿cómo estuvo? Es que en verdad yo me olvidé de que estaba en una presentación, que estábamos en una... Se olvida esto, el tiempo vuela. De hecho, es complejo en qué sentido, que ahora siento anestesia en la inserción de la aguja. Mira, interesante. Solo con esa pequeña entrega de corriente. ¿Qué es lo que hicimos? O sea, fue una corriente básicamente continua. Tetanizamos el músculo, estamos sobreexcitando la fibra. No le estamos dando el estímulo en el periodo refractario relativo. ¿Puedes conectarlo ahí? Sí. ¿No? Ya, y con esto nos despedimos, gente linda. Con esto nos despedimos al día de hoy. Perfecto. Y ahora vamos a ver, 27 miliamperes es que se había... ¿Estás listo? Estoy listo yo. Ya, estamos en 4 miliamperes. No, ya lo siento. ¿Ya lo sientes? De hecho, de antes. ¿Ahí vale. se siente? No. Ahora sí. O con 1 miliampere ya se siente. Ya el umbral ya no existe el umbral subsensitivo. Claro. ¡Wow! Esto no lo había hecho jamás. Vamos a ver, vamos a ir subiendo lentamente. Estamos subiendo miliamper por miliampere. 1 miliamperes. 1 miliampere. Estoy sintiendo más intenso. Dale. Estamos en 2 miliamperes. Llegamos a 3. ¿Se siente? Sí. Ahí genera más molestia y dolor incluso. Mira. Llegando a 5. 5 miliamperes. Tengo miedo de que se reclute de una. Oh. 7. Los pelos se están erizando. Hay reacción autonómica. Puede ser también por la aguja en la inserción. A ver, vuelve un poquito. Baja un poquito. Para colocar el brazo. Dale ahora. 10 miliamperes. Ahí viene. Ahí está. Sí. Mira. 13. Ahí está. Ahí está. O sea, disminuimos casi a la mitad del estímulo que necesitábamos. Sí. Oh. Qué interesante. Todo aquí. Eso es todo, amigos. Eso. Transmisión en vivo. Está muy interesante. Eso es lo bonito también de
Ojo de... Y ahí subimos, ya estamos con... Ahí hay umbral motor claramente a casi la mitad, menos de los 16. Sí. Estábamos antes llegando a 27. Buenísimo. Entonces, claro, esta conjetura, esta teoría de que realmente nos estamos bypassando todo, bueno, La parece, impedancia lo parece estamos que viendo en interesa, este pues. momento, sí. Y lo vemos de forma práctica y se puede apreciar. Por eso es interesante, chicos. Ojo, esto no lo hagan en casa si no manejan el conocimiento básico asociado con electroterapia. O sea, esto lo estamos haciendo nosotros que, insisto, manejamos los conocimientos para que ustedes puedan ver, ¿sí? Está ahí pensando, Sí, hoy se me vinieron analizando. tantas ideas a la cabeza. ¿Sí? Mira, seguro usarlo en usuarios con DA post-UCI, Con TA. distrofia, no sé. Bueno, ¿podría escribir, Daniela, que te refieres con el DA, por favor? Quiero saber, pinza, dónde se pone en la hoja, abajo o arriba. Va a depender de lo que quiera utilizar, ¿vale? Y con qué objetivo. Si quiero alivio del dolor, en este caso estamos netamente favoreciendo el reclutamiento muscular. Pero en ¿sí? estricto rigor, Daniela, independientemente de que, o sea, ¿para qué lo quieres utilizar? ¿Cuál es Sí. el objetivo terapéutico? Y sí, si es para dolor agudo, me imagino, ya se puede utilizar, ¿ya? Una de las teorías que más fundamentan el uso de la electroanalgesia es la teoría del gate control, Exacto. ¿ya? O inhibición segmentaria, me gusta más ese término. Próxima transmisión, no se la pierda. ¿Ya? Pero sí se puede utilizar, es una corriente súper segura, ya la corriente bifásica pulsada o TENS, ya mal llamado TENS, claro, se puede utilizar, es una corriente bastante segura, es alterna, es bifásica, es pulsada, por ende no va a quemar. ¿Ya? ¿Qué efectos te podría traer? Pucha, si no lo dosificas bien, podría, en el peor de los casos, doler, ¿ya? Sí. Obviamente, si no lo vamos a utilizar en personas que tengan alguna distrofia muscular, ¿ya? Como por ejemplo, situaciones de la pseudohipertrofia de Ecker o la distrofia muscular de Duchenne, que podríamos generar daño muscular, ¿ya? En toda generación, en toda condición que implique que no tenemos una reparación del músculo, ya no se va a utilizar. No estaría No indicado. se va a utilizar en usuarios con CA activo porque podría, el cambio potencial podría, sí. ya, podría alterar el estado metabólico de los CA o de los cánceres. ¿Ya? Cuando también hay personas que tienen, por ejemplo, cualquier dispositivo eléctrico conectado hacia el corazón, ya sea el marcapaso, ya no utilizarlo. En embarazadas también. En embarazadas tampoco, ya no utilizar ninguno de estos agentes físicos que por mucho que pueda ser seguro, si usted no tiene los conocimientos de posgrado, ya me atrevería a decir que ya es posgrado porque es muy poco lo que vemos en pregrado de esto, por favor, derive, ya consúltelo con sus mentores, con docente y por favor haga la conciencia y conciencia. Eso. Hay también algún tipo de placa, de osteosíntesis, también precaución. Sí, ahora entendamos que la corriente bifásica pulsada no va a penetrar más de 2 centímetros. Dependiendo del tipo de corriente. O por ejemplo aquí, si tenemos la aguja y claro. Ahí... Vale. Grande Boris Cariaga, el mentor, el kinesiólogo del sueño. Síganlo en Kinesiología del Sueño en Instagram. Ya, DA, ¿qué será DA? Dolor agudo, me imagino. Puede ser post-UCI, pero va a depender del contexto de por qué estamos en la UCI. Ahí, pero un dolor agudo, sí, podría ser. Ya, dejémoslo hasta acá. Oye, un gusto. Tremenda. Muchas gracias. Hoy qué entretenido, así que. Insisto, yo le dije al Pablo, oye, hagamos una horita nomás de presentación y que sea rápido. Claramente nos quedamos pegados. Si ¿Cómo nos emociona? Si saben cómo me pongo. Para que me inviten, ¿vale? Ya, Pablo, muchas gracias por el tiempo, por la entrega de información y veamos cómo podemos seguir más adelante, porque estuvo muy, pero muy entretenido. Supongo que lo pasaste bien. Yo, aparte de tener aguja en mi brazo, lo pasé excelente. Estoy bien. Claro. Ya pues, chicos, nos vemos. Bueno, cordialmente invitados a seguir a Kinechen tanto en Facebook, Instagram y al canal de YouTube. Esta transmisión que ha grabado va a estar disponible. Y bueno, compartan esta información con quienes tienen conveniente. Y el día de mañana, si podemos colaborar con algo, encantado. Y recuerden, la dosis crea el fármaco, pero también el veneno. Exacto, tal como lo mencionamos en la transmisión de Polifarmacia. ¿Eso lo dijo Galeno? ¿Ese? No recuerdo quién fue. Pero bueno,
Chicos, un gusto, agradecido totalmente a las personas que vieron esta transmisión, que se quedaron hasta el último, a Loli, a Robinson Mora, a Boris, Susana, Daniela, a Umara desde México, a Minga, a toda la gente linda, a Fabiola, a Paloma. Esperemos que estén muy bien, nos vemos en una próxima transmisión y seguimos con más información asociada con en este siglo de acupuntura científica. Cuídense chicos, que estén muy, pero muy bien. Gracias Pablo. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.